Hay preguntas que una familia no puede dejar de hacerse. No porque sean masoquistas. No porque quieran sufrir. Sino porque la alternativa es aceptar algo que no encaja. Algo que no tiene sentido por mucho que te lo expliquen. La familia Soder pasó más de 50 años haciéndose la misma pregunta. Una pregunta que empezó la noche de Navidad de 1945. ¿Dónde están nuestros hijos? No los están buscando porque los perdieron en un accidente cualquiera. Los están buscando porque un incendio supuestamente se los llevó. Pero en los restos de esa casa nunca apareció ningún hueso. Ningún diente. Ninguna prueba de que 5 niños hubieran muerto en ese fuego. Y 21 años después alguien les envió una fotografía por correo. Sin remitente. Sin explicación. Que mostraba a un joven que podría ser uno de sus hijos desaparecidos. Vivo. George Soder era un inmigrante italiano que había llegado a Estados Unidos a principios del siglo XX. Se estableció en Fayetteville, Virginia Occidental. Trabajaba en la construcción. Tenía su propio negocio de transporte de carbón. Se casó con Jenny y juntos tuvieron 10 hijos. Eran una familia trabajadora de clase media en una ciudad pequeña del sur de los Estados Unidos. Como muchos inmigrantes italianos de su generación, George Soder era crítico con el fascismo europeo. Había discutido públicamente en varias ocasiones con un agente de seguros de la zona que simpatizaba con Mussolini. En una de esas discusiones el agente le había dicho algo que George recordaría muchas veces en los años siguientes. Le había dicho que su casa iba a arder y que sus hijos iban a morir. Nadie lo tomó como una amenaza real en ese momento. Era 1945. La guerra había terminado. Las tensiones políticas eran parte de la vida cotidiana. George lo olvidó. Hasta la noche de Navidad. El 24 de diciembre de 1945 la familia Soder celebró la Navidad en casa. Los niños se quedaron despiertos más tarde de lo habitual. Los más pequeños jugaban con sus regalos. Los mayores charlaban. George y Jenny se fueron a dormir pasada la medianoche. 4 de los hijos mayores también subieron a sus habitaciones. Los otros 5 se quedaron en el piso de abajo. Marion tenía 17 años. Louis tenía 14. Jenny tenía 12. Marta tenía 9. Y Maurice tenía 14. A las 1 de la madrugada Jenny Soder se despertó por el sonido del teléfono. Cuando bajó la escalera vio que la planta baja estaba en llamas. Llamó a sus hijos. 4 de ellos que dormían en el piso superior respondieron y lograron salir. Los 5 de abajo no respondieron. George intentó entrar 2 veces. Las llamas se lo impidieron. Intentó subir una escalera al exterior para llegar a las ventanas del piso superior donde podían estar los niños. La escalera no estaba donde siempre la dejaban. Intentó mover sus camiones para subirse a los techos bajos. Los camiones no arrancaron. Esa misma tarde habían funcionado perfectamente. La casa ardió completamente en 45 minutos. Y cuando el fuego se apagó, no había rastro de los 5 niños. Aquí es donde el caso deja de ser una tragedia ordinaria y se convierte en algo que no tiene respuesta. Cuando los investigadores revisaron los restos de la casa no encontraron restos humanos de los 5 niños. No encontraron huesos. En un incendio, incluso en uno de alta temperatura, los huesos sobreviven. Son la parte del cuerpo más resistente al fuego. Los arqueólogos encuentran huesos humanos de miles de años de antigüedad. Los forenses pueden identificar víctimas de incendios por sus huesos incluso cuando el resto del cuerpo ha desaparecido completamente. En los restos de la casa Soder no había nada. El investigador que trabajó el caso explicó la ausencia con una teoría que los expertos posteriores calificaron de técnicamente imposible. Dijo que el fuego había sido tan intenso que había consumido los huesos completamente. Pero los análisis de temperatura de los restos no apoyaban esa teoría. El fuego no había alcanzado temperaturas suficientes para eso. Unos meses después de la tragedia, un trabajador encontró en los restos del sótano lo que describió como un corazón humano. El forense que lo examinó lo catalogó como corazón de animal. Otro forense consultado años después dijo que las descripciones del hallazgo eran más consistentes con tejido humano que con tejido animal. Nadie volvió a examinar el hallazgo porque había sido enterrado antes de que pudiera ser analizado correctamente.
A medida que pasaban los días después del incendio, la familia Soder fue acumulando una serie de hechos que no encajaban con la versión oficial. Primero, esa noche alguien había cortado los cables del teléfono de la casa desde el exterior. Lo descubrieron días después. No había ninguna razón técnica para que eso hubiera ocurrido accidentalmente. Segundo, los camiones de George que no habían arrancado durante el incendio funcionaron perfectamente al día siguiente sin ninguna reparación. Como si alguien hubiera interferido con ellos temporalmente. Tercero, varios vecinos reportaron haber visto esa noche un auto desconocido aparcado cerca de la casa con personas en su interior. El auto desapareció cuando empezó el fuego. Cuarto, una vecina reportó que poco antes del incendio había visto a alguien lanzar algo hacia la casa desde un auto en movimiento. Algo que podría haber sido un dispositivo incendiario. Quinto, el agente de seguros que había amenazado a George meses antes fue designado como el primer investigador del caso. Él fue quien determinó la causa del incendio. Él fue quien concluyó que los niños habían muerto. Y él fue quien cerró el caso en tiempo récord. George y Jenny Soder nunca aceptaron la versión oficial. No por negación del dolor, sino porque los hechos no la sostenían. Si los niños no habían muerto en el fuego, había una sola explicación alternativa. Habían sido sacados de la casa antes o durante el incendio. Habían sido llevados a algún lugar. Habían sido separados de su familia de manera deliberada y premeditada. George dedicó el resto de su vida a buscarlos. Contrató investigadores privados. Viajó por el país siguiendo pistas. Publicó anuncios en periódicos. Ofreció recompensas que fueron aumentando con los años. Puso una valla gigante frente a su casa con las fotos de los 5 niños y la pregunta: ¿qué pasó con los niños Soder? Esa valla estuvo ahí durante décadas. Como un recordatorio permanente de que una familia no había recibido respuestas. De que 5 niños habían desaparecido una noche de Navidad. Y nadie había explicado de manera satisfactoria a dónde habían ido. En 1967, Jenny Soder recibió una carta por correo ordinario. Sin remitente. Sin dirección de origen. Solo un sobre con una fotografía adentro. La fotografía mostraba a un joven de aproximadamente 22 años. Jenny la miró durante mucho tiempo. Y entonces llamó a George. El joven de la fotografía tenía los mismos ojos que Louis. La misma nariz. La misma línea de la mandíbula. Si Louis Soder hubiera sobrevivido al incendio de 1945 y tuviera 22 años en 1967, podría verse exactamente así. Al dorso de la fotografía había escrito a mano una sola palabra en italiano. Louis. Jenny y George llevaron la fotografía a investigadores. A expertos en análisis facial. A personas que habían conocido a sus hijos. Todos dijeron lo mismo. El parecido era notable. No podían confirmar que fuera Louis. Pero tampoco podían descartar que lo fuera. Nunca encontraron al remitente de la fotografía. Nunca encontraron al joven de la foto. Nunca supieron quién la envió ni por qué. George Soder murió en 1969. 2 años después de recibir la fotografía. Sin respuestas. Jenny Soder murió en 1989. También sin respuestas. Pero nunca dejaron de buscar. Hasta el final, Jenny dijo lo mismo que había dicho desde la primera noche. Que ella no había escuchado a sus hijos gritar. Que en un incendio los niños gritan. Que la noche que su casa ardió el único sonido que escuchó fue el fuego. Y el silencio. Hay algo en este caso que va más allá del misterio sin resolver. Es la imagen de unos padres que durante más de 40 años se negaron a aceptar una versión que no tenía pruebas suficientes para sostenerse. Que pusieron una valla frente a su casa con las caras de sus hijos. Que siguieron buscando hasta que no pudieron más. Los hijos sobrevivientes de la familia Soder siguen sin saber qué pasó con sus hermanos. El caso nunca fue reabierto oficialmente. La fotografía de 1967 sigue sin explicación. Y la pregunta que George puso en esa valla hace 70 años todavía no tiene respuesta. ¿Qué pasó con los niños Soder? Suscríbanse a Relato Oculto, donde los misterios más aterradores no son los inventados. Son los que le pasan a familias reales. Y que nunca se cierran.